Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de El After de los Derechos, edición de hoy, 21 de agosto del 2020. Estoy tratando de entrar a la página de meteorología para decirles con precisión cuál es la temperatura actual. Sospecho que hoy es una de las noches más frías que tenemos en lo que va del año. Quiero decirles con precisión, pero bueno, el internet no está a mi favor. Así que en cualquier caso, gracias por estar todos los viernes del otro lado, acompañándonos en este espacio donde hablamos. Es un espacio de entrevistas, pero también un espacio de difusión cultural. Hoy vamos a hablar sobre un proyecto audiovisual denominado Ajatayu. Pero antes vamos a conectarnos en breve con una activista. Acá me está ingresando a la página de meteorología. Les voy a decir, dice hace mucho frío por Luque. Bueno, por Asunción también. Debe ser algún inconveniente del internet, porque fíjate que no logro entrar en ninguna de las dos partes. O sea, ni en la computadora ni en el teléfono. Bueno, en cualquier caso hace mucho frío. Agradecidos estamos los fanáticos del frío. Pero vos, ¿qué tal? ¿Vos sos de esos que preferís el calor, ese calor que hace casi todo el año? Uruguay presente. Bien ahí. ¿Qué tal? ¿Hace frío en Uruguay ahora o...? Bueno, vamos a conectarnos ya entonces con nuestro primer entrevistado. Él es Walter Morínigo, activista por los derechos sexuales de las juventudes de la organización Presencia Joven. Una organización que vamos a conocer más también hoy. Muchísimo, pero vivo en Paraguay. Bueno. Saludos igual a Uruguay. Bueno, estamos esperando que se conecten nuestros compañeros de Presencia Joven, de la organización Presencia Joven, para charlar con ellos. Vamos a hablar un poco sobre la educación integral de la sexualidad, la importancia de la educación integral de la sexualidad y derribar ciertos mitos, como por ejemplo esos que dicen que cuando se imparte educación sexual en las instituciones educativas, a ver, acá me dice que ya se conectó. Acá está. Hola, Walter. Hola, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos bien, pero me parece que no te podemos ver. ¿Vos Sí, te ves? yo ¿Nos ves? no me veo y les veo. Bueno, me parece que así está funcionando. Igual, no sé, ¿querés volver a probar? Salir y, y volver a entrar. Dale, dale, pruebo, pruebo. Entonces, les reitero, vamos a conectarnos ahora con Walter Morínigo. Él es activista
de los derechos sexuales de las juventudes en la organización Presencia Joven. Buen viernes, Jorge. Saludos a todos. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Bueno, Creo que ¿qué tal? nuevamente sale oscuro. Ya nos pasó alguna vez esto, Sí. pero parece que es muy alto el caché, tu caché para poder verte, hasta escuchar, llegamos hasta para escucharte, para verte ya se complicó más. Pero bueno, vamos a hacer así igual la conversación, ¿te parece, Walter? Dale, no hay problema. Igual les decimos a todos y todas que esta conversación en realidad no la hacemos solamente Walter y yo, sino que todos los que participen de este live pueden dejar sus preguntas o sus comentarios. Y antes que nada, queremos saber, Walter, sobre tu organización, Presencia Joven. ¿Cuáles son sus reivindicaciones? ¿Algún pedido que tengan para el Estado? Sí, ¿Un área específica que trabajan? sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Bueno, vamos a hacer como un juego de podcast. Es como que yo estoy del otro lado, versión radio, y vos estás ahí un poco en vivo, ya que no nos podemos ver. Bien, Claro, claro. yo soy Walter Morínigo, soy de la organización Presencia Joven. Bueno, Presencia Joven es un grupo de adolescentes y jóvenes de la ciudad de Encarnación que hace 11 años ya estamos trabajando por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Justamente nace en el 2009 como proyecto de una organización feminista que se llama Cuñaroga. La organización feminista se encuentra también en Encarnación, pero ya hace más de 20 años trabajando por los derechos de las mujeres. Y nada, nace en el 2009 como un proyecto para hacer frente a todas estas problemáticas que tienen que ver con adolescencia y juventud, que son el embarazo adolescente, las infecciones por transmisión sexual, eh, qué sé yo, la discriminación, la violencia y demás. Y nace con la propuesta de la creación de servicios de salud amigable para adolescentes en la ciudad de Encarnación y en Itapúa, que hoy esos servicios de salud amigables son partes ya por suerte del Ministerio de Salud y hoy estamos como más como contralores y monitores, pero en su momento fuimos como que parte importante para la creación de esos servicios, de manera articulada. Ujú. ¿Y qué es la educación integral de la sexualidad, Walter? Parece que en los últimos tiempos se habla más, igualmente en nuestro país sigue siendo tabú para mucha gente, pero sin embargo en otros países ya tienen incorporada la educación integral de la sexualidad en las escuelas, en los colegios, en el sistema educativo. En Paraguay ya vamos a analizar más adelante, pero empecemos por conceptualizar qué es la educación integral de la sexualidad para derribar mitos también. Claro, sí, la educación integral de la sexualidad es un proceso de aprendizaje y de enseñanza sobre la sexualidad, pero entendiendo a la sexualidad como un componente integral de lo que es el ser humano, entender todas las dimensiones del ser humano desde la enseñanza y el aprendizaje con diferentes enfoques, ya sea enfoque de derechos, de perspectiva de género, para entender un poco de esa desigualdad que en sí existen entre las personas, para trabajar lo que tenga que ver la salud sexual, para trabajar las cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, o sea, nuestras emociones y demás. Entonces, la educación integral de la sexualidad tiene que ver con eso, con un componente, con un proceso de enseñanza y aprendizaje más que nada sobre sexualidad. Bien, acá en Paraguay no tenemos una política pública de educación integral de la sexualidad, lastimosamente, y la realidad nos dice perfectamente eso, con los altos índices de embarazo adolescente, con los casos de abuso sexual que anteriormente, el año pasado o antes por ahí decíamos como que había 7 denuncias por día, hoy ya hay 9. Entonces claramente esto va en aumento y no va a retroceder, como que no es que disminuye las brechas. Entonces Paraguay tiene una deuda enorme, principalmente con las niñas, niños y adolescentes respecto a una política pública de educación integral de la sexualidad. ¿Manejas alguna cifra de no sé cuántos embarazos se dieron ya en lo que va del año o alguna estadística, digamos, Y para saber tenemos, a qué estamos hablando? sí, tenemos la estadística un poco del Ministerio de Salud, que esto de que 2 niñas por día están siendo madres en Paraguay, que es una cifra más alarmante y en estos últimos tiempos aumentó. O sea, este año hay un poco más a nivel general un poco el tema de los embarazos adolescentes y respecto a lo que tiene que ver con el abuso sexual como un tema también muy importante y alarmante en Paraguay, que parece ser
que es un tema que está así renormalizado, o sea, la gente no se indigna mucho por esta problemática y tiene que ver porque por ahí está muy normalizado y tenemos esto que yo decía de que aproximadamente 8 a 9 denuncias hay por día de abuso sexual y eso es gravísimo y con ello también viene la consecuencia de los embarazos en las niñas. Entonces, toda niña embarazada es producto de un abuso sexual y también es resultado de un Estado que no toma acciones para hacer frente a esta realidad, principalmente con políticas públicas, porque ahí podemos hablar de la educación, o sea, ¿por qué hablamos de educación integral de la sexualidad? Por esto de que decía de abordar la sexualidad desde todos sus componentes y no es que no exista hablar de sexualidad en las escuelas, o sea, de sexualidad se habla en las escuelas, anda por ahí rondando la sexualidad en las escuelas, o sea, cuando hablamos del estudio de la sexualidad en el sistema educativo, por ejemplo, podemos hablar del currículum oculto, que es todas aquellas normas y prácticas que están ahí ocultas, pero que construyen la sexualidad de las niñas, de los adolescentes y demás en la escuela, por ejemplo, el uniforme que llevan, a la hora de la educación física, qué juegos juegan los varones, qué juegos juegan las mujeres, y todas esas relaciones de poder y violencia y discriminación o acoso que hay son producto también de un sistema ahí que está como que construyendo la sexualidad. Y por eso es importante la educación integral, por eso decimos integral para que pueda abordar un poco todas sus dimensiones. Ujú. ¿Qué podemos decir sobre esos mitos de que, por ejemplo, si cuando se imparte educación integral de la sexualidad a los niños, niñas y adolescentes, empiezan antes su vida sexual, su actividad sexual? También dicen que aumenta la cantidad de parejas sexuales eh, que son promiscuos, por ejemplo. Claro, sí, y esos son mitos, o sea, eso también me parece muy serio, como la gente tira nomás así datos. Estamos muy acostumbrados en Paraguay, por ahí tiene que ver con el sistema educativo en el cual nos criamos y demás, pero estamos muy acostumbrados a tirar nomás nosotros así los datos sin tener en cuenta muchas cosas. Y eso es un mito y un tabú, hablar de sexualidad va a propiciar, qué sé yo, que la gente se vuelva promiscua, que la gente ya, o sea, que los adolescentes se inicien temprana, o sea, de manera temprana sus relaciones sexuales. Pero es un mito porque existen estudios científicos de que hablan de que una vez implementada la educación integral de la sexualidad con un proceso, tiene que tener su proceso. No es que hoy hablamos de educación integral de la sexualidad y mañana acaban las cifras de embarazo, sino que es un proceso. Pero que este proceso permite que niños, niñas, adolescentes puedan planificar su vida y proyectar su vida, porque muchas veces no estamos acostumbrados a planificar. O sea, nosotros, por ejemplo, desde Presencia Joven, cuando hacemos talleres con adolescentes, le pedimos que hagan un proyecto de vida, de aquí a 20 años, cómo se ven. Y todos te dicen, quiero ser abogada, quiero ser ingeniero, quiero ser doctora, quiero viajar y demás, pero a nadie se le pasa en su proyecto de vida poner si quiere o no tener hijos, o si no puede haber una posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual. Entonces, la educación integral de la sexualidad te permite planificar tu vida y decidir qué querés para tu vida. Y eso implica tener una serie de herramientas, o sea, la educación integral de la sexualidad lo que te genera es la autonomía de decidir sobre tu vida, sobre qué quieres. Si decidís tener relaciones sexuales, bueno, vas a tener un montón de herramientas para decidir cómo cuidar y protegerte y disfrutar también, porque el disfrute y lo del placer muchas veces no se habla y es un tabú también hablar del placer. O si no decido tener relaciones sexuales, sé con autonomía y con información que no voy a tener relaciones sexuales porque no me siento preparado, preparada además. Entonces, también es un mito decir eso que pero es también un mito que esconde otra realidad, otra doble moral, porque lo que sí está generando que adolescentes se inicien sexualmente es la pornografía que está circulando hoy con el mundo virtual y que todos tienen smart. Hoy los adolescentes tienen celulares y acceso fácilmente a internet. O sea, eso de decir que no hay que hablar de sexualidad es mentira porque los y las adolescentes hoy están en TikTok, hoy están en todas las redes sociales y de alguna u otra forma acceden a contenidos que le digan sobre sexualidad. No necesariamente pornografía o lo que es porno, sino que el simple hecho de ver algún contenido que te interpele sobre sexualidad ya es información sobre sexualidad. Entonces, por eso ahí tiene que estar el Estado diciendo desde la manera científica, laica, con enfoque de derecho y demás, qué es la sexualidad. Entonces, es un mito eso, es un tabú que esconde también esta realidad que por ahí la hipersexualización de las niñas y demás también son otros componentes que están ahí y que no queremos ver y esos sí son los que generan otras cuestiones y la realidad, le cuento a la gente que se está conectando ahí que
hace 2 años por ahí el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud hicieron una encuesta global de salud a adolescentes de los colegios para ver qué onda sobre muchas cosas que tienen que ver con la salud. Y entre eso estaba la cuestión de la sexualidad. Y eso decía que de al menos 10 estudiantes, 3 ya se iniciaron sexualmente en el 8º grado. O sea, estamos hablando de adolescentes de 13 a 14 años que ya se iniciaron sexualmente. O sea, de 10 adolescentes, 3 ya se iniciaron sexualmente. Entonces la pregunta es, si estas personas se están iniciando sexualmente, ¿tienen o no las herramientas? Entonces, la educación integral de la sexualidad lo que te permite es dar esa herramienta para que puedan planificar sus vidas y sobre todo que puedan tomar decisiones responsables. O sea, yo creo que no hay nada más que dé más gusto que tener información y poder disfrutar de tu sexualidad con responsabilidad. Exactamente. Y la manera de tener una autonomía real es teniendo la información correspondiente. Y para cerrar nomás ese planteamiento que te dice Walter, que en realidad los estudios demuestran exactamente lo contrario. O sea, demuestran que los grupos de niños, niñas y adolescentes que reciben educación integral de la sexualidad terminan postergando el inicio de la actividad sexual, disminuyendo también la cantidad de parejas y quienes se inician lo hacen con protección. Así Entonces, totalmente. son mitos realmente. Estuve leyendo sobre un proyecto que se llama ACE Streaming, o sea, ACE, que son las siglas de Educación Integral de la Sexualidad y Streaming, ACE Streaming. ¿Qué es Sí. eso, Walter? Y hacemos un poco ese juego de hablar de sexualidad en vivo, en directo, los streaming que tiene que ver un poco con toda la onda virtual que estamos hoy, de hacer estos vivos, de hacer los directos. O sea, los y las adolescentes también están en otras plataformas haciendo estos directos. Y también tiene que ver como propuesta, o sea, del grupo hacemos esta propuesta de una serie de live, de vivos en Instagram para hablar de sexualidad, porque también creemos que los y las adolescentes hoy se encuentran en redes sociales y también tiene que ver con una serie de otras actividades que estamos haciendo en redes sociales. Y nos dimos cuenta porque en estos últimos tiempos durante la pandemia lo que hicimos fue un poco como no podemos encontrarnos, hacer talleres, dinámicas, actividades públicas y demás que lo solemos hacer como grupo. Dijimos para hacer un poco, dar información en redes sociales que tengan que ver con derechos sexuales y derechos reproductivos, y entre ellos la educación integral de la sexualidad. Y nos dimos cuenta que muchísima gente joven, adolescente, nos escribe en nuestras redes para saber más sobre esta información. Entonces, cuando hay un Estado, como cuando hay un país que no garantiza la educación integral de la sexualidad como una política pública, adolescentes y jóvenes nos organizamos para brindar estos espacios en donde hablar sobre sexualidad sea un espacio un poco más ameno, de par a par, y sobre todo también con información científica. Entonces, el espacio de streaming nace un poco de hablar en directo sobre sexualidad. Entonces, cada 15 vamos a estar hablando sobre diferentes temas sobre sexualidad. El miércoles tuvimos el primero que fue sobre menstruación, ahí que con la compañera Sol estuvieron otras compañeras también del SERPAG, del Servicio de Paz y Justicia, un poco hablando sobre eso. Y también nos dimos cuenta que ese primer live tuvo muchísimo impacto porque la gente quería seguir hablando y de que necesita hablar más de esto. Entonces, eso también nos pone a pensar sobre el tema de la educación integral de la sexualidad en las escuelas, que no es nomás hablar de los conceptos de menstruación, de sexualidad y demás, sino que es entender toda esa integralidad que tiene que ver con nuestra sexualidad, porque hay un montón de interrogantes que muchas veces los docentes pasan nomás la hoja y no responden. Entonces, tiene que ver también eso de no hablar de conceptos nomás, sino que hablar de todo lo que implica vivir nuestra sexualidad con nuestras diferencias, con nuestras autonomías y con todo eso. Ujú. Bien, para ir cerrando, ¿qué pedido podemos hacerle al Estado, Walter, atendiendo a todo lo que estuviste mencionando, de que la educación integral de la sexualidad todavía no se da como debería en Paraguay, ¿verdad? Sí, O bueno, sea, y lo... estamos muy contentos con la iniciativa de ustedes de Sí. poder charlar, es como una iniciativa particular, además de la organización Presencia Joven, pero en realidad todos los niños, niñas y adolescentes deberían poder beneficiarse de la ACE. Sí, y lo que yo le diría al Estado, y desde Presencia Joven lo venimos diciendo al Estado y exigiendo, porque nuestro trabajo es un poco exigir los derechos sexuales y derechos reproductivos desde la participación protagónica, es que se ponga las pilas y asuma una responsabilidad que es la de atender la realidad de adolescentes embarazadas, de niñas madres, de abuso sexual,
y de todo lo que implica la discriminación y la violencia también. Entonces, que asuma esa responsabilidad y que pueda aplicar y sobre todo implementar políticas públicas. O sea, el embarazo adolescente y niña hoy en un país serio debería ser una estrategia nacional. O sea, no puede ser que un país no tome estas cifras alarmantes como una estrategia nacional para hacer frente. Es como que está ahí nomás, como algo normal que está ahí circulando en el país. Entonces, que asuma ese compromiso y esa responsabilidad de atender este caso con la implementación de una política pública de educación integral de la sexualidad y sobre todo que trabaje en articulación con las otras instancias, con el Ministerio de Salud para fortalecer los servicios de salud amigables para adolescentes. Creo que hay como 31 servicios en Paraguay que son exclusivos para adolescentes, que se fortalezcan esos servicios y se creen otros servicios para adolescentes, porque si yo recibo información en la escuela sobre sexualidad, también debe haber un espacio en el área de salud, en este caso, los consultorios amigables para adolescentes que me brinde herramientas como métodos anticonceptivos o una atención más dirigida sobre mi sexualidad o sobre mi salud sexual y sobre todo eso, que se ponga las pilas y asuma este compromiso y esta responsabilidad de atender esta realidad. Walter, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a ir a la página entonces de Presencia Joven, que es la cuenta que está conectada ahora al vivo, y ahí vamos a tener más los detalles de cuándo va a ser la próxima edición del ACE Streaming. ACE, reiteramos las siglas de Educación Integral de la Sexualidad y Streaming. Felicitaciones y muchas gracias, Walter. Gracias. Chao, chao. Bueno, así estuvimos hablando con Walter y ahora vamos a hacer un pequeño corte porque tiene un límite de 40 minutos el live, entonces ya estamos por llegar. Vamos a hacer un pequeño corte y en breve nos conectamos otra vez con nuestra siguiente entrevistada, que es Gabriela Cueto, productora ejecutiva de un proyecto audiovisual denominado Ajata Ayu. Ajata Ayu también nosotros.